Comenzamos pues aquí ya nuestro programa La Lista con este tema que es importantísimo. ¿Cómo afecta el plomo a la salud de todos los ecuatorianos, de todos los seres humanos, no solamente del país, sino del mundo entero? Y cómo las autoridades tienen que empezar a tomar atención en este tema, tomando en cuenta que si no hay controles recurrentes desde ahora, esto se podría volver una gran complicación para la salud pública a largo plazo. Así que pues es el tema que vamos a empezar a tratar en estos momentos aquí en La Lista. Quien quiero darle la bienvenida a Joseph Sánchez. Él es pues docente investigador de la PUCE para poder tratar este tema que es importantísimo. Así que gracias, Joseph, por acompañarnos. Y arranco preguntando, ¿cómo digamos, a veces uno no sabe con qué está pintado su casa, a veces uno no sabe qué está comiendo detrás de lo sabroso, lo delicioso que puede saber un producto, pero lo que contiene a veces termina siendo preocupante e ingresa de manera inmediata por las vías respiratorias? ¿Cómo afecta pues justamente la presencia de plomo en el medio ambiente? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, estimada Carla. Así es, el plomo es uno de los metales pesados que de alguna manera afectan directamente a la salud del ser humano. El plomo inicialmente en el ambiente no se encuentra como plomo puro, o sea, no lo encontramos como el oro que a veces se encuentra como en ciertas bolitas o en cierto estado sólido, ¿no? El plomo más bien está siempre mezclado con otro tipo de metales y claro, cuando estos se extraen desde una cantera, por ejemplo, desde una mina, este tiende a pues viajar en la atmósfera a través del viento y puede alcanzar longitudes y kilómetros bastante importantes, ¿no? Entonces, este viaje hace que en algunas partes se deposite en el suelo, esto al momento de ser absorbido por las plantas, por las raíces justamente de plomo, esto se llama un proceso de bioacumulación. Entonces, las verduras, las frutas, extraen el plomo del suelo que ha sido justamente movido por la atmósfera y en algún punto depositado y comienzan a acumularse en los frutos, en las hortalizas, en las verduras, en las frutas que nosotros consumimos. Eso visto desde el punto de vista en el suelo. Ahora, cuando nosotros hablamos de la atmósfera como tal, claro, es una exposición directa. Cuando el ser humano huele o aspira justamente, introduce estas partículas que por lo general se caracterizan por tener un radio aerodinámico inferior a 2.5 micras, que son muy pequeñas, que son capaces de justamente introducirse en lo más profundo de los pulmones, afectando justamente al ser humano. Lo que pasa aquí también en el ser humano es que existe una bioacumulación. ¿Qué es la bioacumulación? La bioacumulación es que no se puede justamente sacar fuera del organismo tan fácilmente el plomo. Entonces el plomo comienza a crecer en cantidades y en concentración, principalmente en tejidos blandos. ¿Qué quiere decir esto? En el hígado, en los riñones, en la grasa incluso del ser humano, hasta que tiene cierta cantidad que ya llega a ser nociva para el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, hemos hablado desde el suelo, hemos visto la atmósfera y algo que es muy importante también el agua, ¿no? La introducción de plomo en el agua, principalmente por la industria justamente, hace que la acumulación del plomo y de otros metales pesados como el cadmio, como el mercurio, sean transportados por el recurso hídrico y también estos al encontrarse con cuerpos con vida, es decir, plantas, moluscos, peces, también pasa el mismo proceso que te acabo de mencionar, la bioacumulación dentro de sus órganos y al momento nosotros de consumir justamente moluscos, crustáceos, peces, pues nosotros también somos contaminados. Es que aquí hablamos de algo, entonces, digamos la síntesis de esto que usted me acaba de decir, el ser humano de manera involuntaria ingiere plomo, pero ante esto justamente que uno no quiere, porque uno quiere estar siempre sano, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tienen que hacer las autoridades para evitar, digamos, estos límites o el ingerir de manera involuntaria plomo a través de la pintura, a través del medio ambiente o incluso de los alimentos? Bueno, es importante identificar cuáles son las principales fuentes del plomo. Se ha evidenciado que la pintura actualmente tiene altas cantidades de plomo. Entonces, pero a ver, ahí llegamos a un paréntesis, porque ¿qué pintura? ¿La nueva que se está utilizando o digamos edificaciones antiguas, que es lo que hemos puesto sobre la mesa a lo largo de esta semana? Sí. Porque de alguna manera, y con esto no quiero decir no vayan para allá, pero tal vez algún sitio que sea histórico va a tener muchísimo más plomo en el medio ambiente que digamos un sitio un poco más nuevo con edificaciones mucho más modernas. Claro que sí. Hay que entender que el plomo era muy utilizado en la industria de las pinturas, de los barnices,
en la década de los 80, ¿no? Aproximadamente en la década de los 90 en los Estados Unidos se descubrió que justamente el plomo era perjudicial para el ser humano, y es que la industria de la pintura y de los barnices comienza a tener una evolución. Y claro, o sea, en construcciones antiguas, en construcciones donde se ha utilizado pintura con plomo y a veces no ha sido descubierta totalmente, y a veces se pone capa sobre capa. Exacto, y al momento de querer restaurar estas capas uno tiene que raspar, y justamente al momento de raspar expone al medio ambiente estas pinturas muy antiguas que tenían una gran cantidad de plomo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, hay una contaminación directa y puede haber una correlación. Mientras más antigua es la estructura, mayor es el riesgo de contaminación por plomo, ¿no? Pero debe haber justamente esta acción mecánica para que el plomo sea expuesto justamente en una restauración, en un raspado, en quitar capas de pintura, para que este plomo sea liberado a la atmósfera principalmente. Pero ahí, ¿no?, estamos hablando de que tendría que digamos, de las autoridades deberían equipar a las personas encargadas, digamos, de este deber, de justamente mascarillas, de equipamiento que sea el necesario, porque el plomo se queda también en la ropa. Así es. Y eso mismo se traslada a los familiares, se traslada a pequeños, y eso termina a largo plazo dando pues consecuencias fatales, porque ayer conversábamos con un médico especialista en estos temas y nos decía que esto puede acarrear cáncer, y cáncer a varias partes del cuerpo, que hoy por hoy no lo vemos porque tal vez somos un poco más jóvenes, tenemos vitalidad y demás, pero como ya bien lo ha acotado, el plomo se va acumulando poco a poco en el organismo. Así es. Yo escuchaba de algo que quiero preguntarle, y me llamaba mucho la atención al investigar este tema. No sé si es el marketing, y pongo sobre la mesa este tema, pero he visto que venden ahora algunas pulseras que supuestamente son para contrarrestar el efecto de los metales pesados. ¿Sirve este tipo de estrategias? Bueno, de alguna manera siempre el mercado está buscando protegernos o cuidarnos de la contaminación ambiental. Sin embargo, estas pulseras pueden ayudarnos a prevenir eventos, pero ya no nos sirven para contrarrestar la exposición que hemos tenido en el pasado, por ejemplo, ¿no? Una persona, digamos, usted habla del pasado, es decir, desde los bebés hasta los adultos mayores, todos en la vida están expuestos a plomo. Es que tendríamos que ver justamente las condiciones. Voy a poner aquí otro caso y otro escenario de contaminación de plomo justamente en la sociedad, en el ser humano. Las tuberías de plomo que se utilizaban antes en las construcciones. En las construcciones era muy común utilizar tuberías de plomo para justamente distribuir el agua potable en los edificios, en las casas. Y esto, estamos hablando de edificaciones que tienen unos 30 años de construcción, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito. Entonces, imagínese usted si tantos años ha estado esas tuberías instaladas donde hay justamente recorrido de agua potable y la gente consume esa agua potable, y esa agua potable, por más que uno haga hervir, no se elimina el plomo. Entonces, de alguna manera hemos estado justamente expuestos al plomo, ya sea justamente a través de la pintura, que es un caso muy común y es muy estudiado actualmente, pero también dentro de las tuberías. Entonces, también ahí está el hecho de identificar si las edificaciones en las que hemos estado en algún punto de nuestras vidas, pues han tenido tuberías de plomo, ¿no? Ahí viene entonces el llamado a las autoridades. Tienen que hacer mayores controles, tiene que haber mayor inversión en tecnología. ¿Qué tienen que hacer, digamos, los GATS, los municipios, el gobierno nacional, digamos, las carteras de Estado encargadas como medio ambiente, o en el caso del municipio la Secretaría de Ambiente, para poder pues justamente dar frente a este tema? Y yo voy a volver a insistir en esto. Hoy no lo vemos como un problema latente, hoy tal vez no lo identificamos, pero a largo plazo, quien va a tener que pagar las cuentas de los hospitales por llegada de más personas enfermas, gente débil, gente con cáncer, gente con enfermedades respiratorias y demás, es justamente el mismo Estado. Entonces, si es que no hay una política de prevención desde estos momentos, ¿cómo enfrentarlo? ¿Qué deben hacer las autoridades? Bueno, aquí me gustaría hablar de una práctica muy importante, en especial para nuestro país. Es justamente que, como hemos dicho, el recurso hídrico, el agua, transporta estos metales pesados, ya sea por ejemplo de una construcción que tiene pintura antigua expuesta, y este plomo pues es movilizado a través de la escorrentía urbana por la precipitación, llega a las alcantarillas se reúnen con las aguas residuales, y estas aguas residuales van hasta los ríos, y los ríos pues se van conectando y van dejando a lo largo de su trayectoria cierto rastro de plomo hasta llegar a los cauces del mar, ¿no es cierto?
Entonces, en este sentido, algo que si bien es cierto y hay que mencionar como positivo, tenemos una normativa y en la normativa nos da justamente rangos permisibles de plomo en cuerpos de agua. En este caso en específico. Repitamos, ¿cuáles son los rangos que se permiten hoy por hoy? Bueno, hay que entender que la Organización Mundial de la Salud ha puesto aproximadamente 50 microgramos de plomo por cada decilitro, ¿no? Entonces, esto en el caso del agua. Esto en el caso del agua. Ahí ¿no? viene una pregunta entonces, si es que hablamos de que el agua también podría estar contaminada con plomo, ¿la pintura se hace con agua? Por supuesto, o sea, exactamente, o sea, en los procesos, y justamente lo que te mencionaba al inicio, en los procesos industriales, las industrias son responsables muchas veces de las descargas que se generan de metales pesados, hacia los cuerpos de agua. A pesar justamente de lo que te mencionaba, que tenemos una legislación y es una legislación que protege el ambiente, lo que sí debería hacer el gobierno central y los gobiernos locales es hacer un mayor control acerca de las descargas que se producen a nivel de ciudad. Tenemos un claro ejemplo aquí en la ciudad de Quito, en Machángara, tenemos algunos puntos de descarga de fluentes y no todos estos puntos de descarga son controlados, o sea, no podemos ver qué concentraciones de qué están saliendo en las descargas. Entonces, allí también hay un problema que también radica en la parte económica, en los costos que se requiere controlar qué emisiones se tienen. Por eso también algunos, aquí al menos en el Distrito Metropolitano de Quito, una de las propuestas fue construir plantas de tratamiento, pero esas plantas de tratamiento también deben ser capaces no solo de remover la materia orgánica, sino también de remover metales pesados que se generan por la industria, ¿Esto tienen otros países? Por ejemplo, ¿hay plantas para remover metales pesados en otros países? ¿Ya se han tomado estas iniciativas en otros lugares? Claro que sí, porque se ha entendido que justamente los metales pesados, como bien tú dijiste, producen a largo plazo costos que son mucho más altos de los que son actualmente si pudiera yo mitigar. Un claro ejemplo de esto fue el caso de Minamata en Japón. Justamente Minamata, había una empresa que se dedicaba a producir químicos y uno de los principales residuos era el metilmercurio. Entonces, la empresa descargaba sin ningún control su producto residuo de su producción y esto produjo que a largo plazo existan malformaciones, que existan problemas de desarrollo en los niños y esos costos no se consideraron si hubiesen evidentemente puesto controles o plantas de tratamiento en la descarga de esta empresa, ¿no? Qué importante darnos cuenta de que definitivamente en otros países ya se están tomando estas alertas justamente para poder crear políticas de salud pública y de prevención ante este tema. Ahora, lo que yo le digo, ¿qué debemos hacer si es que esto vemos que pasa en Japón, que es un país muchísimo más desarrollado, que podría tener la tecnología para aplicarlo? ¿Qué hacer, por ejemplo, en el Ecuador, en donde todavía no se toma la atención necesaria a este tema? Y yo vuelvo y voy a decir todos los días hasta que me acepten la entrevista. Porque desde la Secretaría de Ambiente yo me comuniqué y les digo, vamos a tratar este tema nosotros como parte de las investigaciones que hacemos aquí en Visionarias. Y me dice, lo que pasa es que el municipio en estos momentos está enfocado en la parte de la salud mental. Pero el plomo también afecta a la salud mental, afecta al desarrollo cognitivo. Entonces, ¿cómo no puede ser tomado como un tema prioritario por las autoridades? Es difícil responder. Hay que entender que muchas veces O tal vez no me responden, yo le digo esto y de verdad, yo lo acabo de conocer, si yo no estuviera inmersa en el medio, tal vez ni siquiera lo conociera, pero tal vez falta más capacitación en nuestro país ante esta problemática. Sí, de cierto modo, pero también hace falta concientización, ¿no? Hay que entender que nuestra cultura y nuestro país pues ha sido muy permisible respecto a ciertos elementos que han sido tóxicos y que han sido demostrados en otros países. Voy a poner un clarísimo ejemplo, el teflón. En los Estados Unidos el teflón es prohibido y nosotros todavía cocinamos en ollas, en sartenes de teflón. Entonces, y son las favoritas de las abuelitas. Y claro, y es un compuesto que se ha demostrado ser cancerígeno. Entonces, no sé, yo creo que también es parte de la cultura de la sociedad el no educarse, el no saber, el no investigar, el no preguntar, el no ser curioso. Y hay muchas veces que esa falta de curiosidad en la comunidad hace que muchas veces no exijamos que se cumplan justamente los controles que se requiere, como hemos dicho en el caso de en las descargas de agua.
Perfecto, me queda clarísimo este tema, vamos a seguir nosotros investigando, es decir, los seres humanos siempre vamos a estar expuestos a estos metales pesados, pero desde las industrias se puede dar este cambio que puede ser realmente neurálgico para poder eliminar los metales pesados o por lo menos, digamos, el contenido de metales pesados principalmente en el medio ambiente. Esa sería la catarsis de esta entrevista, sin duda. Claro. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias también a la PUCE, a la Universidad Católica del Ecuador, porque junto con ellos estamos investigando este tema para crear conciencia, para decirles a las autoridades, por favor, cuidemos nuestras edificaciones, cuidemos el material que estamos utilizando para pintar los bordillos, para pintar, digamos, las edificaciones estatales, para pintar las edificaciones municipales. Autoridades, por ustedes empieza el ejemplo. Así que bueno, ya está expuesto, ya está sobre la mesa y les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Por cierto, no lo quiero dejar ir sin antes también preguntarle este tema, porque hoy estaremos en el laboratorio de la PUCE para poder determinar qué dicen los resultados de las salsas de tomate después de la exposición que nosotros hicimos de que muchos de estos productos podrían estar contaminados con plomo. ¿Cómo ve, digamos, esta situación hoy por hoy? Es muy bueno que justamente los medios de comunicación se integren con la universidad para determinar un problema que no es que es reciente, es un problema que nosotros hemos venido tratando desde hace muchos años, y no solamente contaminación con metales pesados, que es algo muy importante, sino también a veces con material fecal, Escherichia coli, que muchas veces compramos productos con este tipo de microorganismo y lo consumimos, ¿no? Entonces, también en ese sentido, hay que abrirnos a todas las posibilidades de contaminación que puedan tener los vegetales, las frutas y justamente los cárnicos. Pero ¿cómo ve la parte de las salsas de tomate? Después de la alerta que nosotros presentamos, que también la expuso la PUCE, se volvió a hacer un estudio y los estudios determinan que ya muchas de las salsas de tomate tienen, digamos, un aspecto completamente diferente y son mucho más sanas. ¿Cómo afecta, digamos, también al medio ambiente, a los restaurantes, a la salud de los niños quienes consumen estos productos, el hecho de que desde la misma industria no se preste atención a lo que se estaría vendiendo? Bueno, hay que entender que hay veces que por mejorar un producto, y a veces incluso se modifica genéticamente este producto para que se vea bien, pero no se es capaz de determinar cuál es el efecto directo en el ser humano. Entonces entiendo que estas investigaciones que se están realizando desde la PUCE nos ayudan a tener una visión más integral de los productos que nosotros estamos consumiendo día a día. Si hablamos de las salsas de tomate, es un producto que se consume a diario, y justamente por lo que te acababa de mencionar, hay ciertos productos que son bioabsorbidos por el tomate principalmente, que es una verdura y que está en las mesas de todos los ecuatorianos. Bueno, ante esto, ¿qué recomendaciones podemos dar a las industrias, a quienes elaboran este tipo de alimentos que, como usted dice, son bastante utilizados principalmente en la cocina ecuatoriana? Ok, yo esperaría que por desconocimiento no sepan qué es lo que llevan los productos, y por eso es que no se ha justamente hecho algo al respecto. Lo veo desde ese punto y espero que así sea. Pero si ya se ha determinado cierta concentración de ciertos compuestos químicos que determinan o que hacen daño al ser humano, yo creo que habría que aplicar a la responsabilidad social de las empresas. Y en ese sentido, las empresas deberían ser responsables con el producto que están comprando, ya sea a los campesinos o su propio producto que ellos están produciendo. ¿En qué sentido? En que ellos deberían certificar que los productos que están utilizando para sus salsas estén libres de metales pesados, como es el caso que estamos conversando, o de otro tipo de contaminantes. Pero hay que entender que siempre en los productos siempre va a haber un grado de contaminación que no debe exceder un límite máximo permisible. Eso hay que entender, porque todos los productos que a veces consumimos tienen ciertos contaminantes, pero en pequeñas concentraciones que no producen efectos negativos en el ser humano, sino más bien hay que entender que deben estar debajo de un límite máximo permisible. Me quedo con eso, agradeciéndole muchísimo por estar junto a nosotros. Como ya les dije, pendientes de nuestras redes sociales, esta semana les expondremos esta buena noticia después de la alerta que presentamos sobre la presencia de plomo en las salsas de tomate. Muchas de las marcas, muchos de los lotes que estaban contaminados ahora pues ya son mucho más aceptables y consumibles para el ser humano. Gracias a todos por acompañarnos aquí en Vis a Vis y por supuesto también con la lista. Les deseo una excelente jornada.